Hoy por fin llegamos a la tercera parte de una serie de videos que hice titulado La trágica historia que no sabía de Puerto Rico, en donde analizamos el libro Guerra contra todos los puertorriqueños por Nelson A. Denis. En la parte 1 discutimos del capítulo 1 al 7, en la parte 2 discutimos del capítulo 8 al 15 y hoy vamos a discutir del capítulo 16 al 23, que es el último capítulo del libro. También, después de discutir estos capítulos, les voy a dar mi opinión personal sobre el libro modo reflexión. Obviamente te recomiendo que veas la parte 1 y la parte 2 antes de ver esta parte, si no lo has hecho todavía. Como siempre, voy a dejar todas las partes en la descripción y también voy a dejar todos los recursos que utilicé para el video. También voy a estar leyendo citas de cada capítulo, como lo he hecho en los videos anteriores, para que conozcan cómo el autor decide narrar la historia. En la parte 2 hablamos de los primeros gobernadores norteamericanos de Puerto Rico y de lo ineptos que eran todos para esa posición. Hablamos de las carpetas, hablamos de Luis Muñoz Marín, hablamos de Pedro Albizu Campos, hablamos de Juan Emilio Villé, hablamos de Walter Booth y terminamos el video hablando de Vidal Santiago Díaz, el barbero más famoso de Puerto Rico, y de cómo un día el FBI se llevó a Vidal por su involucramiento con Pedro Albizu Campos y el Partido Nacionalista. Debo mencionar que los capítulos que vamos a discutir hoy para mí fueron bien difíciles de leer, ya que son bien descriptivos, pero nada, vamos a empezar. El capítulo 16 se titula La Academia de la Verdad, y a todas estas el Partido Nacionalista no sabe en dónde está Vidal Santiago Díaz. El capítulo describe cómo el FBI lo llevó a un edificio en Aguadilla y lo torturaron de diferentes maneras para sacar la información. Ellos querían saber en dónde estaban las armas del Partido Nacionalista. Vidal no pudo evitar pensar que su tortura se basaba en rencor racial. Nunca le harían eso a su propia gente. Las barbaridades cometidas en aquel edificio escondido de Aguadilla eran la más clara expresión de cómo estos hombres del norte veían a Vidal y a toda la gente como él. Después del capítulo 16 pasamos a la tercera parte del libro. En el video pasado les expliqué cómo el libro estaba dividido en tres partes. La primera parte se titula Los Hechos, la segunda parte se titula Las Personas y esta parte se titula Los Acontecimientos. El capítulo 17 se titula Los Últimos Días y fue súper corto, de 7 páginas. Aquí nos explican cómo ya la gente está empezando a hablar del secuestro de Vidal. A cierto punto el FBI lo deja ir y lo primero que Vidal hace es gritar que Faustino es un chota. Faustino es el hermano de Raimundo Díaz Pacheco. No sé si recuerdan que Raimundo era el comandante del Partido Nacionalista, así que Faustino fue quien delató al Partido Nacionalista y esta era la guerra de los hermanos. Si estás viendo este video y no eres de Puerto Rico, ser un chota en inglés es ser un snitch, y creo que en Colombia le dicen sapos. Era un soplón y él estuvo presente en el edificio de Aguadilla en donde estaban torturando a Vidal Santiago Díaz. En la versión del siglo XX del cuento bíblico de David frente a Goliat, Albizu Campos y sus nacionalistas libraron una revolución contra la nación más poderosa de la historia. Si nos sentamos a analizar todo lo que sucedió durante este tiempo, además de ser súper impactante, la verdad es que el Partido Nacionalista tenía unos cojones inmensos. Puerto Rico es así de pequeño y logramos hacer tanto ruido que Estados Unidos, la nación más poderosa, no tuvo más remedio que prestar atención. Ya para el capítulo 18 empieza la revolución y el capítulo se titula Revolución. El 28 de octubre de 1950, la revolución puertorriqueña comenzó inadvertidamente con una fuga de presos planificada por el prisionero Pedro Beneham Álvarez y ejecutada por un notorio criminal llamado Correa Coto. En cuestión de horas, 8 municipios la estaban pasando feo y esos municipios eran Peñuelas, Jayuya, Utuado, Arecibo, Mayagüez, Ponce, Naranjito y San Juan. El 1 de noviembre habían 10 aviones Thunderbolt P-47 bombardeando el pueblo entero de Jayuya. De acuerdo con el reportaje de El Imparcial, esta fue la única vez en la historia en que Estados Unidos ha bombardeado a sus propios ciudadanos. Este capítulo también nos menciona otra vez
es a Julio Feliciano Colón, quien fue el machetero que mencionamos en la parte 1. Julio Feliciano Colón murió escribiendo asesinos en el pavimento con su propia sangre. Los ataques en Utuado fueron aún más graves que en los de Jayuya y el pueblo terminó en ruinas. Es más que claro que el daño que le causó Faustino al Partido Nacionalista fue bien profundo, y desde el punto en que se descubrió que él era el chota, el mundo cambió por completo para el Partido Nacionalista. Este capítulo también nos habla de la supermisión que se tiraron Griselio Torresola y Oscar Collazo. Estos fueron dos puertorriqueños que intentaron matar al presidente Harry Truman en Washington, D.C. Ambos estaban obviamente involucrados con el Partido Nacionalista, incluso Oscar Collazo era el presidente del partido en Nueva York. El presidente Harry Truman no estaba tomando la revolución en serio e incluso la llamó un incidente entre puertorriqueños. Don Pedro entonces hizo una pregunta extraña. Álvaro, ¿seremos acaso invisibles? Explicó que parecía como si ellos dos solo existieran uno para el otro en su propia isla, pero que nadie más los oía ni los veía. Álvaro le respondió: Dios nos ve. Griselio Torresola y Oscar Collazo tenían más que claro que era una misión suicida y que iban a morir, pero ambos estaban dispuestos a sacrificar su vida para llamar la atención de los Estados Unidos y que empezaran a coger la revolución en serio y que se dieran cuenta de que era algo real. Los dos se vistieron en sus mejores trajes, zapatos y sombreros. Fue en la casa Blair en donde intentaron matar al presidente, que estaba viendo todo desde su ventana, y fue así como ambos murieron. Los periódicos reportaron lo que Oscar y Griselio habían hecho, pero ninguno escudriñó sus razones para hacerlo. Ninguno mencionó que en las 24 horas previas al atentado, la hermana de Griselio, Doris, había sido baleada en la garganta, que su hermano Helio había sido arrestado y que la casa de su prima Blanca había sido invadida por tropas americanas, ni que ahora los tres se enfrentaban a posibles cadenas perpetuas. Ningún periodista se preguntó por qué las medias de Oscar eran color naranja y verde, los colores de la bandera de Jayuya. Y lo más importante, ningún periódico mencionó que solo 24 horas antes la Fuerza Aérea Estadounidense había bombardeado Jayuya, el pueblito donde estos dos hombres habían nacido, donde se criaron y donde sus familiares todavía vivían. Es así como pasamos al capítulo 19, titulado Salón Boricua, otro desastre total. Estaba la policía, la Guardia Nacional, la radio, la prensa, todos rodeando al Salón Boricua en donde se encontraba Vidal Santiago Díaz. También estaba Juan Emilio Viguier, a quien mencionamos en la parte 2 y quien estaba filmando todo. Lo que pasó en la barbería el 30 de octubre fue una batalla que duró aproximadamente 3 horas y fue así como Vidal Santiago Díaz se convirtió en uno de los nacionalistas más importantes en la historia. Están disparando, ustedes pueden oír los disparos. Señoras y señores, más arriba de la puerta, los sargentos que disparen, la parte de arriba de la puerta para romper el pestillo, cosa que la puerta abra. Oyen a Marrero diciendo que disparen arriba de la puerta, que se abra el pestillo, que le tiren al pestillo. Hemos tenido el gusto y el orgullo de transmitir para ustedes directamente desde el sitio donde se originó el tiroteo, en la barbería, en el Salón Borinquen. Mientras todo eso estaba pasando, Vidal Santiago Díaz tenía en la radio un discurso por Pedro Albizu Campos y una de las partes del discurso dice así: por los últimos 50 años, Estados Unidos ha estado en guerra con Puerto Rico. Nos roban la tierra, esterilizan a nuestras mujeres, nos inyectan cáncer y tuberculosis, envían a traidores para que nos gobiernen, parásitos que viven robándole a su propia gente, escondidos en palacios donde se drogan con morfina y beben ron continuamente. Vidal Santiago Díaz era la única persona dentro del Salón Boricua que estaba en batalla contra la policía y la Guardia Nacional, y fue así como murió. El capítulo 20 se titula La Caja de las Chinches y este es uno de los capítulos que presenta muchas fotos. Es durante este tiempo que el gobernador Luis Muñoz Marín declara la ley marcial en toda la isla y el capítulo
capítulo nos habla más a fondo de los arrestos, que fueron miles y miles. La policía insular arrestó a los nacionalistas, a los simpatizantes de los nacionalistas y hasta la gente que jugaba al dominó con los nacionalistas o que simplemente los conocía. Arrestaron a muchos prófugos y los acusaron de ser nacionalistas. La página 251 y 252 nos da una lista de algunas de las personas con el nombre, los cargos, la sentencia y la prisión. Por ejemplo, tenemos a Rosa Collazo, quien fue arrestada sin cargos por 2 meses en el Centro Federal de Detención de Mujeres en la ciudad de Nueva York. La prensa y el gobernador querían venderle al mundo que los nacionalistas fueron los que destruyeron el pueblo de Jayuya. El artículo no menciona en ninguna parte que fueron los aviones Thunderbolt de Estados Unidos los que bombardearon y ametrallaron el pueblo por varias horas, dejándolo en ruinas. Porque se titula este capítulo La caja de las chinches. El Oso Blanco era una prisión en Puerto Rico y el capítulo nos explica cómo los guardias hacían que los nacionalistas se quitaran la camisa y los echaban en un cuarto que estaba totalmente infestado por cientos y cientos de chinches. Estos son unos insectos agresivos que pican y te chupan la sangre. En inglés se le conocen como bedbugs y este era un método de quebrarle el espíritu y la dignidad a las personas. El capítulo 21 es otro bien corto, solo tiene 7 páginas y se titula Linchamiento atómico. Del capítulo 21 al 23 nos habla de los últimos días de Pedro Albizu Campos y la verdad fueron unos capítulos bien gruesome. El capítulo 21 nos describe la celda solitaria en donde se encontraba Don Pedro. Su juicio comenzó en agosto de 1951 y fue sentenciado a cadena perpetua, pero Don Pedro se estaba dando cuenta de que le estaban pasando unas cosas raras. Él veía unas luces dentro de su celda y en ocasiones se daba cuenta que cuando salían estas luces le daba dolor de cabeza, perdía el conocimiento y sentía que se le estaba quemando el cuerpo. La página 261 muestra una foto de Don Pedro con las piernas súper hinchadas y quemadas. La foto es bastante fuerte, así que no la voy a enseñar en este video y también por respeto no la quiero enseñar, pero si usted desea verla, está en la página 261. Pero después de escribir cartas por meses para que lo viera un doctor, lo vieron 5 doctores diferentes y todos lo declararon loco. Don Pedro empezó a cubrirse con toallas mojadas para tratar de protegerse y declaró que lo estaban torturando en La Princesa y pidió que lo movieran a otro territorio que no fuera en los Estados Unidos. El 27 de marzo sufre un derrame cerebral y lo llevan al hospital el 29 de marzo. En otras palabras, después de sufrir un severo derrame, Don Pedro no recibió atención médica por 2 días enteros. El resultado era predecible. Por el resto de su vida, Don Pedro tuvo el lado derecho del cuerpo paralizado y jamás pudo volver a hablar. Albizu Campos quedó silenciado para siempre. El capítulo 22 se titula Ciencia rara en Puerto Rico, también súper corto, de 7 páginas, y fue bien interesante porque nos ofrece 2 casos. El caso a favor de Pedro Albizu Campos y el caso en contra, utilizando la evidencia disponible. La meta es, al leer el libro y los capítulos, determinar por nosotros mismos si el gobierno de Estados Unidos se deshizo de Don Pedro o si simplemente estaba loco. El autor te dice, estos son los detalles de los 2 casos, tú llegas a tus propias conclusiones. El caso a favor nos da como posibilidad de que Don Pedro fue uno de los 20,000 ciudadanos que fueron sometidos a experimentos de irradiación. Tenía las piernas hinchadas, llagas en las piernas, brazos y torso, manchas azulosas en la piel, hinchazón de la cara y el cuello, piel escamosa en las manos y los pies, alta presión arterial de 220/110. Don Pedro fue visitado por doctores cubanos y mexicanos que dijeron que efectivamente las ampollas que tenía en las piernas eran el resultado de emanación radioactiva
masiva o electrónica. Por esta razón, el gobierno estadounidense se esforzó en bloquear el acceso a don Pedro, especialmente a cualquier científico o médico que quisiera diagnosticar su condición. En el caso en contra Pedro Albizu Campos, el argumento es que don Pedro alega que lo están torturando y por lo tanto está loco. Eso es todo. Estados Unidos no investigó el asunto ni proveyó un radiólogo ni un físico nuclear para examinar a Albizu. Finalmente, esto fue lo que mató a Pedro Albizu Campos. Ciencia rara en Puerto Rico, nada de eso me sorprende. No sé si recuerdan, en la parte 1, en el capítulo 5, aprendimos que el doctor, o decirle doctor es demasiado, el asesino Cornelius Rhodes literalmente envió una carta y hay prueba de esta carta que decía: estoy a punto de obtener un magnífico puesto aquí y estoy tentado a tomarlo. Sería ideal si no fuera por los puertorriqueños, que son, sin duda alguna, la raza humana más sucia, haragana, degenerada y ladrona que ha habitado este planeta. Enferma tener que cohabitar la misma isla con ellos. Son peores que los italianos. Lo que la isla necesita no es trabajo de salud pública, sino un maremoto o algo que extermine por completo a toda la población. Entonces sería habitable. Yo he hecho lo más posible para adelantar el proceso de su exterminación, matando a 8 y trasplantándole cáncer a varios más. Todo médico se deleita en abusar y torturar a estos sujetos desafortunados. ¿Se acuerdan de ese asco de ser humano? ¿Se acuerdan cuando esterilizaron a miles y miles de mujeres sin su consentimiento? Nada de lo que le pasó a don Pedro me sorprende y eso es súper triste. Y ya llegamos al capítulo 23 titulado El Rey de las Toallas y de tan solo 5 páginas. Muchos patriotas recibieron condenas de cadena perpetua y las sentencias impuestas en toda la isla sumaron más de 16,000 años. Una súper loquera. ¿Quién era el Rey de las Toallas? Nada más y nada menos que Pedro Albizu Campos, que como discutimos anteriormente se cubría con toallas húmedas para protegerse y se pasaba caminando por su celda. A mí personalmente me gustó muchísimo como el autor narró este último capítulo porque tiene hasta un tono poético. Les voy a leer un poco. 1, 2, 3, 4, 5 y vuelta. Tenía que seguir moviéndose, mantener el flujo de su sangre, llenar de aire los pulmones e hidratar sus coyunturas para evitar que su cuerpo colapsara. 1, 2, 3, 4, 5 y vuelta. Sentía que era probable que nunca saliese vivo de allí. Recordaba los atardeceres ponceños, la sonrisa de la vieja tía Rosa, las calles alumbradas con faroles de aceite y el sereno que anunciaba la hora y que todo estaba bien. Recordaba tantos rostros, voces, llantos, murmullos y a todos les fue diciendo adiós. 1, 2, 3, 4, 5 y vuelta. Hay una cita en la página 278 que me encantó y dice: parecía ser que poseer un hombre nada más te hacía un canalla, pero poseer a una nación entera te hacía un benefactor colonial. Qué ironía, ¿no? Señor presidente de la Junta Municipal de Lares, damas y caballeros, no es fácil pronunciar un discurso cuando tenemos la madre tendida sobre el lecho y en aquello de su vida un asesino. Tal es la situación de presente de nuestra patria, de nuestra madre, Puerto Rico. El asesino es el poder de Estados Unidos de Norteamérica. No se puede pronunciar un discurso cuando los recién nacidos de la patria están muriendo de hambre. Cuando los adolescentes de la patria están siendo envenenados con el peor virus, el de la esclavitud. Cuando los adultos de la patria tienen que salir despavoridos de sus lares y no tienen siquiera salida a países extranjeros distintos del poder enemigo que nos oculta. Tienen que ir a Estados Unidos a ser los esclavos de los poderes económicos, de los
cristianos de nuestra patria. Es así como terminamos con los capítulos. El libro después tiene un epílogo, agradecimientos, apéndice y las fuentes y metodología. Una sección súper importante en un libro basado en investigación y para las personas que dicen que es ficción. Quiero tomarme unos minutos para darles mi opinión personal sobre el libro, ya que terminamos con las 3 partes, y darles una reflexión. Este se convirtió en uno de mis libros favoritos porque aprendí tanto de mi propia historia en literalmente una semana que me tomó leerlo. Cosas que no aprendí en 17 años de estar en la escuela cogiendo clases de estudios sociales e historia, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Como he mencionado varias veces en videos anteriores, yo estoy bien metida en el mundo de educación. Mi bachillerato y maestría son en educación, y es por eso que sé que el sistema educativo tanto en la isla como en Estados Unidos es un desastre total, y especialmente clases como estudios sociales e historia no te dan el relato completo. Y también fue por esa razón que quise estudiar más este mundo. Lamentablemente la educación es un negocio como la medicina. Uno de los mejores profesores de historia que tuve fue bien franco con nosotros y nos dijo algo que nunca voy a olvidar, y es que la historia es bien relativa al que la dice y nunca te enseña las 2 caras de la moneda. Como les mencioné en la parte 2, mi intención nunca fue ni es decirles por qué partido político es por el que deben votar, pero analizando el libro, ofrecerles una perspectiva diferente a la que llevamos escuchando toda nuestra vida y aprender juntos. La belleza de tener una mente abierta es poder sentarse con personas que quizás piensen súper diferente a ti y poder tener una conversación de manera respetuosa y tratar de entender un punto de vista diferente y tener empatía. Para mí es súper importante siempre cuestionar lo que sé, cuestionar lo que me enseñaron, buscar información en diferentes recursos y de esa manera aprender y crecer. Por alguna razón YouTube esconde los comentarios si la plataforma siente que el comentario es hostil. Yo desearía que salieran todos los comentarios a la luz, pero la cantidad de personas diciéndome que estoy hablando una mierda cabrona, que no soy nadie en la vida, que soy comunista, que soy una estudiante frustrada. Ey, súper agradecida con los comentarios como quiera, porque yo creo que esas personas no saben que aunque yo estoy viendo el comentario en el portal, el comentario no sale al público, y como quiera, escribiendo el comentario estás ayudando a que el algoritmo promueva mi video, así que 1000 gracias. Pero esto me llevó a mi cita favorita, que es de un autor japonés, se llama Haruki Murakami, y dice: "Always remember that to argue and win is to break down the reality of the person you are arguing against. It is painful to lose your reality, so be kind even if you are right." Esa es una de mis citas favoritas, y al ver tantos comentarios de puertorriqueños ser tan cerrados a una realidad fue bien impresionante, porque he visto de videos de estadounidenses y hasta los gringos aceptan la realidad del pasado de la isla. Yo sé que los comentarios están hechos probablemente para hacerme sentir mal, pero la realidad es que cuando los leo veo a una persona probablemente proyectándose en mí, y la realidad es que me da mucha pena, y gracias a esta cita que amo y es mi cita favorita, lo leo con mucha compasión y también con paciencia. El autor nos deja saber súper claro en qué lado está, y eso es evidente por la manera en que narra la historia. Algo que me encanta del libro es que te lo dice como si te estuviese diciendo un cuento. Una de las razones por las que yo odio los libros de historia es porque son extremadamente
aburridos, pero este libro no es así. Hay mucha gente que coge las cosas bien literal y yo siento que si usamos sentido común podemos diferenciar entre los hechos y entre palabras descriptivas que probablemente el autor utilizó para hacer que la historia fuera más interesante o para que la narración fluyera mejor. Por ejemplo, la masacre de Ponce es un hecho, pero quizás la línea que dice Pedro Albizu Campos se levantó lentamente de su silla, quién sabe o no si Pedro Albizu Campos se levantó lentamente o rápidamente o saltó de la silla o salió corriendo, nadie sabe, pero al poner la línea de esa manera, se levantó lentamente, crea como un sentido de suspenso en la narración y en la historia. Nelson A. Dennis logró poner décadas de historia en 279 páginas y de una manera que yo no quería soltar el libro, y para mí eso es algo súper difícil de hacer y lo que lo hace un buen escritor. Cuando se trata de historia, yo soy de las personas que si me dices que pasó algo, necesito que me des evidencia. Otra cosa que me encanta del libro es que tiene muchas fotos, tiene expedientes del FBI y, como mencioné anteriormente, al final tiene una sección en donde te dice exactamente de dónde sacó la información. Si eres de las personas comentando que el libro es ficción o que esto y lo otro es mentira, te reto a que te sientes a investigar lo que estás diciendo y que me des evidencia de que en el libro es ficticio. Estar comentando que algo es ficción sin dar evidencia, y quiero recalcar que estoy hablando de datos históricos, no tiene ningún punto y no es productivo para nadie. Es como decir esto y esto es cierto porque fulanito me lo dijo y ya. Dándome evidencia me estás enseñando algo nuevo y me estás expandiendo el conocimiento. Conmigo no hay ningún problema haciendo un video en donde me siento y digo, mira, en este video dije esto y no es correcto y gracias a esta persona me di cuenta que esto fue lo que pasó y aquí están los recursos para que puedan entrar y leerlo en su tiempo, whatever, y hasta podemos colaborar de esa manera. Voy a dejar el video hasta aquí y mil gracias por el apoyo que le dieron a estos 3 videos. Cada uno de estos videos me tomó alrededor de 3 semanas preparar, filmar y editar, así que mil gracias. Tengo planeado todas las semanas subir un video essay. Este estilo de videos que conlleva bastante investigación se le conocen como video essays, así que tengo planificado cada semana, en el fin de semana, traerles un video essay. No todos van a ser de Puerto Rico, pero como quiera quiero traerles este formato semanalmente. Empezando en febrero 13 voy a subir 2 videos a la semana. Los martes voy a subir un vlog y durante el fin de semana, probablemente los viernes, les traiga un video essay. Y ese es más o menos el plan y cómo quiero organizar mi contenido. Como muchos ya saben, estoy terminando mi maestría este semestre y también tengo un trabajo full time de 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes, porque lamentablemente yo no gano absolutamente nada con YouTube, así que si por alguna razón no tengo tiempo o algo llegase a cambiar, obviamente les voy a dejar saber. También me pueden seguir en Instagram, siempre dejo mis redes sociales en la descripción. Espero que les haya gustado el video de hoy y que hayan aprendido algo nuevo conmigo, y si es así, considera suscribirte a mi canal y nos vemos la semana que viene.